La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Con estas palabras queremos darle la bienvenida una vez más a este estudio acerca del santuario. Donaldo Cabrera y un servidor, Diógenes Domínguez, estamos muy contentos de tenerles en nuestra sintonía. Pero antes de comenzar a indagar en la palabra de Dios, oremos. Padre Santo, por favor, danos tu Santo Espíritu. Te lo rogamos para que podamos entender tu palabra. Tú has dicho que al que te busca, te encuentra. Queremos encontrarte, Señor. Queremos tener una relación contigo. Por favor, háblanos y ayúdanos a entenderte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las últimas secciones estuvimos hablando ya de lo que eran los muebles en el lugar santo. Hablamos del pan de la proposición, hablamos del incensario, hablamos también del candelabro. ¿Qué nos queda del lugar santo? Si queda algo, o si será que hay algo que se comparte entre los dos lugares. Sí, tenemos algo todavía que comparte el lugar santo y el lugar santísimo, y es el velo. En el velo, incluso esta cita que vamos a proyectar acá, ya la vimos antes, pero es la base para el estudio en esta ocasión. Dios hablando, le dice a Moisés, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, que es rojo, y lino torcido, que es blanco. Nota esos 4 colores, Diógenes. Te dije que Apocalipsis y Daniel aparecían en el santuario. ¿Cierto? Y esos colores, Apocalipsis los vuelve a mencionar, que hubo alguien que copió el plan de Dios para crear una imitación. ¿Recuerdas que hemos venido enfatizando de que Jesús es el único camino que lleva al cielo? Podríamos decir que Jesús es el camino, y ahí nada más, porque Él dijo, yo soy el camino. Pero es necesario hacer el énfasis, Jesús es el único camino, porque hay otro, por lo menos, que es falso, pero que copiando el modelo que Dios trazó, también tiene sus ritos, también tiene su santuario, también tiene su sacerdote, y es interesante que también copió los colores que Dios trazó en el santuario. Así que eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Lo que queremos estudiar ahorita es el velo en sí mismo. Dice, también harás un velo. Está hablando del velo. El velo debería de tener estos colores. Será hecho de obra primorosa con querubines diseñados sobre él. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro. O sea, meterás velo adentro, adentro del velo, del otro lado del velo. Y va a estar del otro lado del velo el arca del testimonio. Y aquel velo, vuelve a hablar del velo, porque es el velo el tópico principal en esta declaración. Y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que tenemos el velo acá de esta forma. De este lado queda el lugar santísimo. El velo tiene 2 caras. En un lado ve el lugar santo. ¿Recuerdas? Y vamos a ver eso más adelantito, de que a este velo venía el sacerdote con una porción de sangre y pringaba, ¿no es cierto? Rociado. Al velo. Así que el velo durante todo el año se mantenía manchado de sangre. Sangre vieja, sangre no tan vieja y sangre nueva del día del presente. ¿Te imaginas cómo estaba ese velo, no es cierto? No contenía mal olor. Es un hecho. Porque la presencia de Dios mantenía puro el lugar. Pero sí estaban, ¿qué cosa? Las marcas. La marca de los pecados. Las marcas quedaban allí. Y cada gota de sangre significaba, ¿qué cosa? Pecado. Los pecados de aquel que había puesto las manos sobre el animalito, que él había matado y que el sacerdote había cogido un poquito de sangre y había llevado hacia dentro del lugar santo a espringar al velo. Y ese velo entonces tiene 2 caras. Una cara está manchada, una cara está sucia.
Una cara ha llevado los pecados. Una cara ha cargado con los pecados. Pero tiene otra cara el velo, la que está viendo al lugar santísimo. ¿Está sucia esa cara? No. No. Esa cara está limpia. Esa cara se mantiene viendo siempre la gloria de Dios que aparecía, como se le conoce en la Biblia, y lo vamos a ver más Shekinah. adelante cuando lleguemos allá, el famoso Shekinah, que era la luz de la presencia de Dios, que Él llegaba allí a estar sobre los querubines. Mira, todos esos detalles no están de sobra, tienen una lección para nuestra actualidad. Pero hablemos del velo. El velo. ¿Qué representa el velo? Comencemos con San Juan capítulo 1. A ver si San Juan nos dice algo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo número 1, mira, leámoslo detenidamente. En el principio, o sea, hubo un principio, hubo un comienzo. Cuando existió ese principio, cuando comenzó ese comienzo, ese startazo, no dice comenzó el verbo, dice era el verbo. Quiere decir, el verbo está antes de ¿qué? Del principio. Antes del principio. Cuando se le da comienzo a todo, el verbo ya era. Ya era. O el verbo ya estaba. Ese era es del verbo ser o estar. Así del que, pasado. exacto. Así que puede ser estaba. En el principio estaba. Si cambiamos la palabra era por estaba, sonaría así. En el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y lo más maravilloso dice, ¿y el verbo qué cosa? Era Dios. Era Dios. El verbo era Dios. Verso 2. Este estaba en el principio o era en el principio. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el verbo. Venimos hablando del verbo, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos quedado. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el verbo, que estaba antes del principio. Cuando el principio comenzó ya estaba el verbo. El verbo estaba con Dios, sentado en el trono con Dios. Y aquel verbo era Dios. Por Él, por este verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, si en dado caso el verbo no hubiese existido, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué cosa? Fue hecho. O sea, la existencia del universo, la existencia de los mundos creados, la existencia de los ángeles, la existencia de todo lo que nuestros ojos contemplan y aquello que nuestros ojos no ven. La existencia de la tierra y la vida sobre ella es gracias a ¿quién? Al verbo. ¿Ok? En él, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuánto me encantaría extender que tuviéramos el tiempo de poder estudiar acerca de la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. ¿A quién representan las tinieblas? ¿A quién representa la luz? Nos llevaría al Génesis, cuando lo primero que se dijo, sea la luz, porque solamente había tinieblas, y cuando se dijo fue la luz, apareció la luz y no tuvieron otras cosas las tinieblas que echarse para atrás. Desaparecer. Ahí dice, no prevalecieron. Y prevalecer quiere decir que hubo como un conflicto, ¿no es cierto? Como que las tinieblas pusieron resistencia a la luz. Quisieron, intentaron. Intentaron, ¿no es cierto?, poner resistencia, pero no prevalecieron. Eso también nos llevaría, mira, de Génesis nos llevaría a Apocalipsis, donde allá la luz y las tinieblas están peleando. En el capítulo 12 hubo guerra en el cielo, pero no prevalecieron las tinieblas. No. Gloria a Dios por ello, ¿no es cierto? Que la luz siempre ha vencido. Y mira que la luz está relacionada con el verbo. Entonces viene la pregunta. Eso es todo, ¿no? Cierro ese paréntesis haciendo énfasis al versículo 5, porque quiero avanzar en el velo. Mira todo lo que encierra el santuario. ¿Quién es el verbo? Versículo 14 del Evangelio según San Juan. Te dije que la Biblia habla claro, más claro que el agua. Más transparente que el agua. Verso 14 dice, y aquel verbo, porque viene hablando del verbo, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Fue hecho carne. Oh, impresionante. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que se hizo carne y habitó entre nosotros? Emmanuel, Jesús. El único. No es el que nació en el pesebre. No es aquel que cogió
cuerpo humano, naturaleza Caída. caída del hombre, y lo vimos en temas anteriores. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nos contaron. A ese nivel todo creyente, todo discípulo debe de llegar. ¿Has visto la gloria de Dios? ¿Es Dios real para ti? ¿Te has encontrado con Él en su palabra? Si lo has hecho, tu experiencia no debe ser menos a la de Juan. Yo he visto la gloria de Dios en su palabra. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? ¿Puedes mencionarme su nombre? Dios, Jesús. Jesús. Y era Dios. El verbo es, en el principio ya era el verbo. En el principio el verbo estaba con Dios. En el principio Él era Dios. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. O sea, que Dios se haya hecho carne, que el verbo se haya encarnizado, que Dios haya tomado nuestra naturaleza caída. Porque solo a la naturaleza caída Satanás podía infligirle los azotes que hizo con Jesús. Solo a la naturaleza caída. Por eso era necesario que Jesús cogiera mi naturaleza y tu naturaleza. Esto es un misterio. Quererlo explicarlo, quererlo desmenuzarlo, es volverte loco. Esto es un asunto de fe. La Biblia lo dice. Me resta creerlo, punto. Cuando alguien te pone a prueba y te dice, explícame cómo es, debes de recordar esto. ¿Cómo quieres que te explique algo? E indiscutiblemente grande, no solamente es un misterio inmenso, grande es el misterio de la piedad. Dios fue, ¿qué cosa? Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Manifestado en carne. ¿Ya lo vimos, sí o no? El verbo se hizo carne, el verbo era Dios. El verbo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mira, cada declaración de las que están aquí podría ser otro tema, otro segmento completo. Cierto. ¿Te das cuenta que solo tengo resaltado lo que está en rojo? Porque necesitamos ver qué cosa. El velo. Solamente el velo. Solamente. Mateo 27:50. Sigamos con el velo. Más Jesús que lo que representa el velo, ¿no es cierto? Dijimos que tiene dos caras. Una cara está manchada. Recibiendo. Una cara carga con todos los pecados de su pueblo. Sí, porque no eran de él. Se los rociaban, se los despejaban. ¿Había sangre de filisteos en ese manto? Solamente del pueblo de Israel. Ojo con eso. Porque habían otras naciones. Estaban amonitas, moabitas, filisteos, todo tipo de cananeos. Pero ese velo estaba salpicado con la sangre de los pecados del pueblo de Dios. No debemos de olvidar eso. Ese velo no lleva sangre de otros pueblos. A menos que de esos pueblos vinieran y aceptaran la fe hebrea. La fe hebrea. Entonces, eran parte de los hijos de Dios. Eran parte del pueblo de Dios. Cierto. Volvemos otra vez. Seguían siendo. No olvidemos eso. Cuando Jesús está muriendo, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En otras palabras, expiró. Murió. Esa es la muerte. No salió nada de él, nada místico, no salió un fantasma al cual le atribuyen que el alma y se fue al cielo. No. Fue esto. Soplo, espíritu de vida. Lo que le hacía mantenerse consciente, salió de él y murió. Versículo 51, en la hora de su muerte. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué velo se rompió? El velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Impresionante. Cuando Jesús muere, el templo se rasga. ¿Qué podría estar representando entonces el velo? Lo vamos a ver en la siguiente declaración. Nota esto.
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue de abajo hacia arriba. Para que se supiera que no venía una mano No humana. fue una mano aquí abajo, no es cierto, aquí abajito, vamos a romper. No, fue de arriba abajo. Y ese velo, ni 4 caballos jalándolo de los extremos eran capaces de romperlo. Ese velo era grueso. Ningún hombre, ni una gran multitud de hombres podía romper ese velo. Número 1. Y número 2, la connotación de arriba abajo, fue el de arriba el que lo hizo, dando a entender, Hasta aquí. no need it, no se necesita más. Mira qué pasa. San Juan 19, 31, 34, metiéndonos en lo que fue aquel aciago momento, triste momento, pero al mismo tiempo bello momento, alegre momento para la raza caída. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿nota qué preparación de qué era? De la Pascua. ¿Qué fiesta era, Diógenes? La Pascua. Nota eso porque viene a continuación. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque era día de la Pascua, eran días de la Pascua. Ese día sábado que se avecinaba era súper solemne. ¿Por qué? ¿Por qué solemne? Porque fue bendecido y santificado, dado por Dios a la humanidad, ¿desde cuándo? Desde el Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Ya el sábado en sí mismo es solemne, pero este sábado era De gran solemnidad, porque se unieron en él 2 fiestas, la fiesta del reposo sabático y la fiesta de la Pascua. Nota qué pasa, y es de gran solemnidad porque el creador del universo, el verbo que se hizo carne, Dios encarnado, ese sábado con su muerte estaba ¿qué cosa? Descansando. Reposando conforme a qué cosa? Al mandamiento. Al mandamiento. Esto es más profundo. Pero estamos en el velo, ¿no es cierto? Entonces esta gente dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, porque no podía quedar. Era tan solemne que no podían haber cuerpos muertos allá. No, que distrajera la atención. Hay que quebrarle las puertas para que mueran, se sepulten y ya, se acabó. En el sábado la atención de la gente es, oh sí, se crucificaron ayer, pero se sepultaron. No podían haber cuerpos. Así que esa es la razón por la cual la solemnidad del evento hace de que vayan a Pilato, le pidan los cuerpos, pero como todavía están vivos, por favor, quiebrenle las piernas, las piernas, ¿no es cierto? Las extremidades. ¿Mas qué pasó? Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, a los 2 malhechores, ¿no es cierto? Pero uno de los soldados, mas cuando llegaron a Jesús, a quebrarle ¿qué cosa? Las piernas. Las piernas. Ese era el mandato. Era el sistema para que Quiebrenle las piernas. murieran rápido. Correcto. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Recuerdas que estaba dicho que no se quebraría hueso de él? Ujú. Pero uno de los soldados le abrió ¿qué cosa? El costado. El velo se acaba de romper. El cuerpo debe de rasgarse. Con una lanza, y al instante salió, ¿qué salió, Diógenes? Sangre y agua. Sangre y ¿qué cosa? Y agua. ¿Qué significa la sangre allá en el atrio? Porque ya la estudiamos. La garantía de que tus pecados serían ¿qué cosa? Perdonados. Nota, serían perdonados, no es que han sido perdonados. En el atrio, en el altar de sacrificio, donde moría, donde se sacrificaba al animalito, donde sufría, donde era consumado, ¿no? El animal, lógico, no lo mataban ahí arriba, lo mataban al lado, pero lo ponían ahí para el sacrificio. Esa sangre solo te daba la seguridad de que tus pecados ahora tienen perdón, pero no han sido declarados perdonados esos pecados, y lo vamos a ver con la Biblia. Salió sangre. ¿Y agua qué significa? El agua era la purificación. Purificación. El ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, dándonos victoria ¿sobre quién? Sobre el pecado. Con la sangre, tus pecados son perdonados. Con el agua tú obtienes victoria sobre el pecado. Eso no está ahí nada más cubriendo espacio. Pero lo entendemos porque entramos ¿a dónde?
Al santuario. Si no entras al santuario, ¿qué vas a entender de eso? Ah, le salió sangre y agua. ¿Y qué significa eso? No sé. Los científicos dicen, es que la angustia mental fue tanta que entonces la sangre se convirtió en agua y En la Biblia no hay nada al azar. maravilloso. No estamos hablando de este tema. Me quise desviar un poquito, porque es apasionante. Y lo vimos ya en los temas anteriores. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros sabemos eso? Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice, y él sabe que dice verdad. Y esa debe ser nuestra postura a la hora de predicar el evangelio trazado en el santuario. Yo ya lo vi. Y yo sé que lo que te estoy diciendo es verdad, porque yo ya lo vi. Yo no te estoy diciendo lo que me contaron. ¿Te das cuenta? Cuando tú y nuestros amigos que nos han venido siguiendo a través de la transmisión y ahora con papel y lápiz ellos han venido cogiendo todas las notas, todas las citas, ellos a la hora de transmitirlo pueden decir, yo lo he visto. Y yo sé que lo que te digo es verdad, porque por mí mismo yo he estudiado. Lo que nosotros estamos proveyendo aquí es solamente un incentivo, una herramienta para que ellos, Continúa. donde quiera que estén, quien quiera que sean, pastores, laicos, hombres, mujeres, niños, quien quiera que sean, puedan ir para que esto sea la declaración de cada uno de nosotros. Yo sé que yo digo la verdad porque yo lo he visto y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros, ¿qué cosa? También creáis. Esa es la cadena. Yo lo que te estoy diciendo es verdad. No porque me lo contaron, porque yo lo he visto. Yo lo vi y yo sé que te estoy diciendo la verdad y te ruego a ti que lo creas, pero es opcional tuyo. Es opcional de todos nuestros televidentes. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, ¿no se verá quebrado? Hueso suyo. Y yo adrede puse estas citas ahí para Salmo hacerle 34, referencia a 20. nuestros amigos dónde están esas citas que la Biblia coge. Dice, ya estaba dicho, aquí está teniendo fiel cumplimiento. Salmos 34, 20. Y también otra escritura que dice, mirarán al qué cosa. Al que traspasaron. Nota, Zacarías 12:10. Por favor, y voy a abrir aquí otro paréntesis. ¿Tenemos tiempo, Diógenes? Muy poco. Ok, quiero abrir este paréntesis. Mirarán al que traspasaron. El cuerpo de Jesús fue traspasado. El velo fue traspasado y se pudo ver dentro de él. El cuerpo de Jesús fue traspasado y pudimos ver dentro de él que dentro de él estaba saliendo sangre y agua. ¿Te imaginas? Pudimos ver ahí, esa abertura del cuerpo de Cristo nos permitió ver más allá de lo que no hubiésemos visto si no se hubiese abierto. Y el velo, cual símbolo del cuerpo de Cristo, lacerado y traspasado, ahora ha sido roto. Nos está diciendo, ustedes ahora tienen acceso ¿a dónde? Con la sangre y con el agua, purificados los corazones de mala conciencia, con victoria sobre el pecado, tú tienes acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Mirarán al que traspasaron. Ojo, en Zacarías no está hablando para esto. Aquí el apóstol Juan está acuñando de que el cuerpo de Cristo ha sido traspasado, pero esto está a tiempo futuro. Mira qué es lo que dice Zacarías. Vamos a Zacarías para que veamos Zacarías capítulo 12. Zacarías 12, ahí cerca de Malaquías, ¿no es cierto? Zacarías 12, verso 10. ¿Te das cuenta que esto está para adelante? En el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, o sea, sobre su pueblo. El énfasis sobre su pueblo. ¿Qué va a derramar? Espíritu de gracia. Espíritu de gracia y de qué? Y de oración. Y de oración. Promesa de lluvia temprana y tardía. Ya lo hizo una vez y lo ha prometido volverlo a hacer. Y mirarán a mí. Nota el énfasis. Y mirarán a mí. ¿A quién a mí? Al que traspasaron. Al que traspasaron. Pero nota, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo se va a ver? Ya lo han traspasado, ¿no es cierto? Mirarán a mí a quien traspasaron. Está en tiempo pasado. Oh, viene alguien en las nubes de los cielos y fue a él a quien traspasamos y lo miraremos. Y mira qué es lo que va a pasar.
Mirarán a mí y a que te traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Para ese tiempo será ¿qué cosa? Demasiado tarde. Si hemos de ver al que fue traspasado, a quien el velo representaba, debe ser ¿cuándo? Ahora. Y también nos conmueve, nos mueve todas las entrañas. Sentimos una profunda dolor, sí, va más allá. Vemos una profunda indignidad. O sea, yo no era digno que tú hicieras esto, mas lo hiciste, gracias. Pero si no meto mano de eso, Él vuelve después de enviar espíritu de oración y de gracia, lluvia tardía. De cualquier forma lo vamos a ver. Pero para ese tiempo, lamentos solamente quedarán. Será demasiado tarde. Sigamos, cerramos el paréntesis, volvamos al velo. Aquí terminamos. Así que, hermanos, teniendo libertad, tenemos libertad, Diógenes, por lo que vimos que sucedió al cuerpo de Cristo Jesús, para entrar en el lugar santísimo o el santuario, pero quiere que lleguemos ¿hasta dónde? Hasta el santísimo, porque ahora no hay velo. No. ¿Cómo sé que no hay velo? Por medio de la sangre de Jesucristo, ¿salió de su cuerpo qué cosa? Sangre. ¿Y salió qué cosa? Y agua. Agua. Nota que dice el verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué significa el velo? Lo dice ahí en rojo el libro de Hebreos, porque Hebreos está hablando del santuario verdadero, el celestial. A través del velo, esto es de su carne. Ok, la humanidad de Cristo Jesús está simbolizada en el velo. Esa humanidad, la que yo podía ver, era humana, era caída, pero dentro de Él también el verbo era que Dios. Nota que dice, y teniendo un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿con qué? Y lavados. ¿Con qué? ¿Con agua? Con agua de vida. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y qué salió de Jesús? Agua. El agua de vida. ¿Y qué significaba que el velo se rasgara? Que su cuerpo había sido, ¿qué cosa? Traspasado. Y ahí nosotros tenemos derechito acceso hasta el lugar santísimo. Gracias al velo que representaba la humanidad de Cristo Jesús, que fue lacerado, que fue traspasado, y al haberse traspasado, fluyó sangre y agua, dándonos perdón, garantía de perdón de pecados y garantía de victoria sobre el pecado para que lleguemos hasta el lugar santísimo. Wow. Y vamos a continuar expandiendo unos pensamientos acerca de ello. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este segmento ha sido tremendo, ha sido hermoso. Apasionante. Pero amigos, ya se acabó. Nos vemos en el próximo. Dios les bendiga.